Y hoy, día con día vive y año con año una feria más. Es así como también los encargados de los barrios, al igual por ahí las reinas del comité organizador de la feria, y cada una de las personas que vienen acompañando a esta banda vienen a rendir homenaje a don Vasco de Quiroga. Claro que sí, ya por ahí se encuentran el cabeza de barrio, el cabeza del pueblo y los barrios que anteceden esta guatápera. Al igual vemos a las hermosas reinas y princesas de la Feria Nacional del Cobre Martillado 2012. Al igual tenemos la presencia de la comitiva del Comité de Feria Nacional 2012. Un lugar inalcanzable, pero Vasco de Quiroga logró rozarlo con la punta de los dedos. Como primera participación tenemos la presentación del honorable presidium que nos acompaña este día. Señora Alejandra García Villa, presidenta del DIF municipal. Lucía Villicaña Velázquez, regidora de la mujer. Doctor Daniel Ramírez García, regidor de salud. Profesor Roberto Torres Tinoco, regidor de educación. Getsemaní Cruz Saucedo, regidora de industria y comercio. Fortino Saucedo Martínez, regidor del medio ambiente. Crispín Ángel Carranza, secretario del ayuntamiento. Melitón Naranjo Rivera, presidente del Comité de Feria 2012. Al igual, también agradecemos a las demás personas y directores de los diferentes departamentos del honorable H Ayuntamiento que nos preside esta mañana. Reinas de la Feria Nacional del Cobre y princesas. Viviana Catalina Paredes. Princesa Jessica Valdés Vázquez. Princesa Soledad Luna Parra. Tatabasco fundó comunidades auténticamente mestizas y en cada pueblo le especializó en un oficio. Los ceramistas, los trabajadores del cobre, los de la madera, que provenía de una sociedad antes antigua. Promovió Vasco de Quiroga una sociedad regida por la justicia social, en la que combina el cristianismo con la religión indígena de los purépechas y crea las guatáperas, edificios sociales que a veces la hacían de escuela, otras de centro de instrucción misionera, hospital o albergue para los indios. Como segundo número tenemos el discurso oficial a cargo del profesor Roberto Hernández Castro. El ser humano es esencialmente un ser utópico por un lado. La necesidad de imaginar mundos mejores es exclusiva de la especie humana. Y por otro, esta necesidad se presenta en forma inevitable
El hecho de ser libres, de poder soñar con pueblos mejores que los actuales, justifica la esperanza que siempre permanece en nosotros. Por muy injusto y desolador que sea nuestro entorno, siempre buscamos la posibilidad de imaginar y construir un mundo mejor. Honorables personalidades que integran el presidio, autoridades municipales, comunidad indígena, representantes de los barrios de estructura indígena, organizaciones de artesanos, integrantes del Comité de Feria y del Concurso Nacional del Cobre Martillado, público en general, muy buenos días. Hablar de Vasco de Quiroga es una tarea ardua y compleja. Es ardua porque implica en su contexto el análisis profundo y veraz de un proceso de investigación amplio que dé como resultado la explicación más fundamental de su vida, de sus actos y de sus visiones. Es compleja porque debe de abarcar en su narración un sinnúmero de elementos y conceptos que describan a través del tiempo la correlación existente entre la identidad cultural de un indigenismo puro y la orientación nueva de otra cultura que transformó por medio de la conquista la cotidianidad de los pueblos, particularmente los de Michoacán. Mas, sin embargo, en este intento de poder describir las cualidades, las obras y los sentimientos de un hombre, de un gran humanista, podemos descifrar en una forma muy concreta lo fundamental de un gran proyecto de vida que consolidó las raíces necesarias para la fundación de varios pueblos e industrias, que se regían su orden social y su desarrollo económico en una estructura de organización comunal. Este proyecto de vida fue considerado como una utopía al idealizar o representar una alternativa de vida muy diferente a la que realmente existía. Para otros, este proyecto fue considerado como un mundo ficticio, donde las comunidades basaban su organización política, económica y cultural. Su proceder era eminentemente humanista. Se apoyaba de la educación como el medio para que los nativos pudieran formarse integralmente por medio de un trabajo libre, donde cada individuo manifestara sus cualidades y dotes de sensibilidad humana, al producir objetos utilitarios o al compartir los frutos de las huertas y de los campos de cultivo que sus manos producían. Tatabasco, como le llamaban los indígenas, nació en Madrigal de las Altas Torres en el año de 1470. Su niñez la vivió en dicha villa hasta la edad en que empezó sus estudios de jurisprudencia en la ciudad de Salamanca, España. Como juez, representó a la corona en los tratados de paz de 1526. Sus méritos fueron tan notorios que fue nombrado oidor de la Segunda Audiencia de México. A nuestro país llega en el año de 1531 y funda 2 hospitales pueblos, uno en el Estado de México y otro, el más importante, en Santa Fe de la Laguna, en el Estado de Michoacán. En estos hospitales se les brindaba todo tipo de atención o instrucción a los indígenas. Fue tan atinada su gran labor humanitaria que fue nombrado obispo de la diócesis en la entidad. Se ganó el afecto de los indios gracias a sus obras y a las medidas económicas que promovió, dando importantes beneficios en un contexto de conquista diferente. Este afecto le hizo acreedor al trato de Tatabasco, en el que se expresa el afecto filial de los nativos. En sus gestiones de obispo, trasladó la catedral de Tzintzuntzan a Pátzcuaro y fundó el Colegio Seminario de San Nicolás, antecedente de la actual Universidad Nicolaita. En su acción de reconocer el trabajo como el medio principal para el progreso humano, fortalece la creación de industrias comunitarias, donde a cada comunidad le instruye un oficio diferente. En esta instrucción de oficios, de manera particular a Santa Clara del Cobre, le orienta para que su gente, en su habilidad por maquillar el cobre, produjera bajo esta técnica objetos utilitarios más prácticos y de uso doméstico, que podían comercializar
en sus intercambios de mercado y de trueque. Aquí mismo consolida 6 barrios que representan la unidad familiar bajo la figura de un mayordomo que estaban jerarquizados por un cabeza de pueblo. Durante su tarea humanitaria surgió la enemistad de algunos colonos españoles que abandonaron a Pátzcuaro y fundan una ciudad rival con una estructura organizativa diferente. Vasco de Quiroga fallece el 14 de marzo del año de 1565 en la ciudad de Uruapan, pero su utopía y su humanismo siguen vivos en la actualidad. En estos tiempos nos es muy importante hacer un análisis muy profundo de nuestra identidad cultural, que se refleja en una mezcla castellana que en un periodo pasado sufrió un intenso reacomodo cultural entre 2 mundos diferentes, el mundo americano y el europeo. Acorde con el anhelo renacentista de un mundo puro, la cultura española tradicionalista logra enlazarse a la influencia humanista, siendo la figura de Vasco de Quiroga la visión y la acción que dio reconocimiento en este ajuste de culturas, a un nuevo sentido de vida de los pueblos indígenas, descubierto al esquema utópico de mejor humanidad. La fundación de los pueblos hospitales se basaba en una estructura organizativa que dependía del trabajo colectivo, sujetos a ordenanzas y convivencias religiosas, caracterizadas por la humildad y la simplicidad en el respeto de las costumbres y de las tradiciones como proyectos de la elevadísima moral humanista. Los principios de ordenanza de Vasco de Quiroga eran simples en su contenido, pero complejos en su actuar, que poco a poco fueron entendidos y practicados por los pueblos de Michoacán. Entre principios podemos enumerar los siguientes. Las tierras de los pueblos son de bien comunal. La familia es la institución indígena amplia y fundamental que está guiada por un mayordomo adulto. El trabajo es de orden social que se desarrolla colectivamente a través de la faena. Los oficios deben ser útiles a los demás. Las costumbres y las tradiciones moderadas. Las festividades religiosas se organizaban en los barrios representadas por las familias y que en la actualidad se rigen en este esquema. En el orden político y social, sus estructuras de gobierno indígena aparentan con su terminología con las funciones de los ayuntamientos actuales y que aún perduran en los hospitales y en las huacáperas como casas del pueblo. En conclusión, culminamos diciendo que don Vasco de Quiroga se adelantó varios siglos a su época y prescindiendo de principios, rutinas y moldes viejos, creyó en sus ideales y dedujo a la práctica una institución de gobierno modelo que de haberse perpetuado había regenerado nuestras recaídas razas y elevado nuestra civilización a un increíble desarrollo. Por último, una frase textual de Vasco de Quiroga, que a manera de homenaje compartimos y en que en varias de sus cartas enviadas a España escribía: en los pueblos de Michoacán la gente es buena. Lo que se puede interpretar como malo es que siempre luchan por defender su identidad cultural y el respeto de la cotidianidad de sus costumbres y tradiciones. Para Vasco de Quiroga, para nuestro Tatabasco, esa era la utopía. Muchas gracias.